Amada familia, bendiciones. Es un gusto para todos nosotros compartir esta reunión a través de esta plataforma. Usted que nos está viendo aquí en Colombia o quizás en otro país del mundo, bienvenido. Bendecimos su familia y vamos a iniciar esta poderosa reunión leyendo el Salmo 91. Dice la palabra: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, y hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque este salmo es una realidad de nuestra vida. Moramos, Señor, bajo tu abrigo. Ninguna plaga tocará nuestra familia, nuestra casa, nuestra vida, ni la muerte, ni la escasez, nada, ningún plan de las tinieblas. Gracias, Señor, por esta reunión. Tú confirmarás esta palabra con señales y prodigios. Esta palabra que tienes para nosotros hoy quedará implantada en nuestro corazón. Tú abres los ojos de nuestro entendimiento para recibirla, Señor. Hoy te alabamos, te adoramos. Tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Hay libertad en nuestra vida, en nuestra casa en esta hora. Ahora te exaltamos, alabamos tu nombre. Decimos cuán grande eres. Eres el más hermoso, eres el más grande. Nuestro corazón te adora, te exalta, Señor. Eres poderoso. Cuán grande eres. Eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alaba al Señor en esta hora. Y llenos de gozo estamos aquí cantando. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, y te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos.
sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Ahora subo que cantamos juntos. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel y eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel y eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel y eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Te adoramos con los instrumentos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Cantemos juntos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Mi Dios, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, y te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Dígalo fuerte al Señor. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, tú eres Señor, eres Señor, tú mi Dios, eres Señor. Y celebramos que eres Rey. Proclamamos el señorío del Rey, nuestro Rey amado, nuestro Dios y Padre eterno. Bendecimos tu nombre, Señor. No hay algo que pueda producir en nosotros, tus hijos, un gozo más poderoso que estar en tu presencia. Hoy reconocemos, Señor, lo sabemos, lo hemos vivido, que tú cuidas de nosotros. El Señor es mi pastor. Y nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará
ofreciendo a ti mi vida. En santidad y amor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. Está entre nosotros hoy. Quiero levantar mis manos, exaltado seas. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. Bendecir tu nombre por quien eres tú. Santo, santo, tú
es uno. Rey de gloria, Dios grandioso, tu nombre es santo. Levante sus manos y alabe. Las naciones y el universo fueron hechos con tu voz. En la tierra sea tu voluntad, como en el cielo es. Como en el cielo es. Santificado tu nombre es. Santificado es. Santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad. Tu nombre es santo es. Santificado tu nombre es. Santificado es. Santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad. Tu nombre es santo es. Te adoramos solo a ti, Santo, Santo. Tú eres digno, solo tú, y el cantarte es uno. Rey de gloria, Dios grandioso, tu nombre es santo es. Tu nombre es santo es. Santificado tu nombre es. Santificado es. Solo a ti cantamos. Santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad. Tu nombre es santo es. Santificado tu nombre es. Santificado es. Oh Señor, santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad. Tu nombre es santo es, Señor y majestad, divina autoridad. Tu nombre es santo es. Amén, familia. Después de tener ese tiempo de alabanza y adoración, usted ha escrito ya sus peticiones. Vamos a declarar que cada petición que usted le pide al Señor es una realidad. Él es fiel, Él es poderoso, Él quiere contestarle su petición, pero Él también tiene el poder
para hacerlo. No hay nada difícil para Dios. Así que cierre sus ojos y con fe vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Tú eres un Dios fiel, poderoso. Tu palabra dice que tú traerás sanidad y medicina y los curaré y los revelaré abundancia de paz y de verdad. Hoy atamos todo espíritu de enfermedad, de muerte, de destrucción en los cuerpos. Ordenamos que esas células cancerígenas, que esas células que están afectando el cuerpo, la sangre, las vías respiratorias, el sistema inmunológico, vuelven a su estado normal en el nombre de Jesús de Nazaret. Ordenamos que ese espíritu de muerte sale afuera, ahora mismo. Nada tiene que hacer en los cuerpos enfermos. Espíritu Santo, gracias porque tú estás dando vida, porque el poder de la vida está en los cuerpos enfermos. Ellos vuelven a su estado normal en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por la libertad, por la sanidad, por el milagro creativo que estás haciendo en muchas personas en esta hora en el nombre de Jesús. Oramos por nuestras familias, Señor, declarando que tú tienes el control de nuestra casa, que nuestra familia es bendecida. Tu palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y tu casa. Nuestra familia es bendecida, es salva. Señor, gracias por la restauración de los matrimonios. Gracias por la restauración de los padres a los hijos. Tu palabra dice que tú harás volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Atamos toda rebeldía, división, enfrentamientos, toda envidia, Señor, todo maltrato verbal, psicológico y físico en los hogares. Declaramos bendición para nuestra casa, restauración permanente. Gracias también, Señor, por la provisión financiera. Declaramos que hay recursos, Señor. Declaramos que hay empleo, que tú bendices la obra de nuestras manos, que hay, Señor, dinero para el estudio, para pagar los servicios, para que nuestra nevera esté llena todo el tiempo, Señor, porque somos tus hijos y a ti te pertenecemos. Lejos de ti, Señor, nada podemos hacer. Por eso dependemos de ti, quien eres nuestro sustento. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Hemos creído, Señor, que cada petición que hemos hecho en esta mañana, en este día, es una realidad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dele gracias al Señor por lo que Él ha hecho en este momento. Ya no visualice más enfermedad, más dolor, porque usted ya es sano, bendecido y su familia es restaurada. Bueno, familia, recuerde que nos estamos viendo aquí de manera presencial los sábados a las 7 de la mañana y 4 de la tarde, los domingos a las 6 de la mañana, 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en la calle 17A, número 3361, barrio Cundinamarca. En el norte de Bogotá también nos reunimos los martes a las 9:30 de la mañana, estudio bíblico y reunión de oración, y los sábados y los domingos a las 10:30 de la mañana, calle 135, número 17A39. Quédese porque viene una impactante palabra del apóstol Enrique Torra. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Proverbios 3, 9, 10. La Iglesia Cristiana Pai ha habilitado donaciones en línea a través del Banco de la Vivienda, cuenta corriente 047-396-999-3954 o en Bancolombia, cuenta de ahorros 237-391-66454. Realiza la transacción a nombre de la Iglesia Cristiana Pai, NIT 900-002-292-8. No olvides enviar el comprobante al WhatsApp 304-664-5248. Gracias a Dios por su vida en nosotros, por su naturaleza en nosotros, por el don inefable que nos ha dado, el hacernos sus hijos, el redimirnos de la potestad de las tinieblas y poder usarnos en este mundo, porque ese es el gran privilegio que el Señor nos ha dado, que seamos no solo sus hijos, sino también sus instrumentos, expresiones de su poder y de su gloria. Gracias a Dios porque cada día Él nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Continuamos hoy con el estudio de los dones espirituales. Estamos escudriñando las Escrituras
basados en el capítulo 12 de Primera de Corintios, donde el Señor dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, siendo que esta es la exhortación del Señor para nosotros, pues nos ocupamos en ello, porque al conocerlos, al conocer cómo operan, podemos también permitirle al Espíritu Santo que a través de nosotros fluyan sus dones, fluya su poder. Este es un gran privilegio. Los dones espirituales, como hemos visto anteriormente, se refieren no solo a los dones del Espíritu Santo, sino a los dones del Padre y a los dones del Hijo. Los dones del Padre los encontramos en el capítulo 12 del libro de los Romanos, los dones del Hijo en Efesios capítulo 4, versículo 11, y los dones del Espíritu Santo o las manifestaciones del Espíritu Santo los leemos aquí en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Hemos visto que son 9 dones o manifestaciones del Espíritu Santo. Las hemos agrupado en subgrupos de 3. Ya vimos el primer subgrupo, que son los dones de revelación, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritus. Comenzamos la semana pasada a ver los dones de poder, que son fe, milagros y sanidades. Respecto a la fe, vimos que el don de fe es una manifestación sobrenatural de Dios en nosotros, a diferencia de la fe normal, es decir, la fe que todos nosotros los creyentes tenemos, fe para salvación, la fe que ha surgido en nuestro espíritu, se ha desarrollado en nuestro espíritu por el oír la palabra. Pero el don de fe es una manifestación sobrenatural en un momento específico, en una persona específica, para hacer una obra específica. Ese es el don de fe. El don de milagros es una intervención sobrenatural en el curso ordinario de la naturaleza. Es decir, es una suspensión temporal de las leyes físicas, una interrupción del sistema de la naturaleza operado por la fuerza de Dios. Es decir, la fuerza de Dios, el poder de Dios ilimitado, se manifiesta a través de una persona creyente, de un creyente, y su poder manifestado suspende temporalmente las leyes físicas, interrumpe el sistema de la naturaleza. Esto es algo sobrenatural, como son los otros dones sobrenaturales. Los dones del Espíritu son sobrenaturales, son manifestaciones sobrenaturales. Quisiera entonces que escudriñáramos en la palabra acerca del don de hacer milagros. Leamos Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 8 al 10. Porque a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Estos son los 9 dones o las 9 manifestaciones del Espíritu Santo a través de los creyentes, a través de la iglesia. Un pequeño paréntesis. Recordemos que todos los dones espirituales son para la exaltación del Señor y no para el engrandecimiento de un individuo. Dios nos usa como canales. Los dones no los tenemos nosotros. Los dones los tiene Dios. Dios nos imparte los regalos para toda la iglesia, para todo el mundo, y Él usa a los creyentes para manifestarse a través de Él, del creyente, y que su poder y sus dones obren y hagan lo que deben hacer en la persona necesitada o en el grupo o en el lugar donde se necesite. Pero todos los dones glorifican al Señor. No caigamos en la trampa de que si Dios nos usa como canal de bendición para la gente, nosotros estemos más prestos a recibir el elogio, el engrandecimiento, el aplauso. Eso no es correcto. Los dones espirituales glorifican, exaltan al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es el don de hacer milagros?
El don de hacer milagros, ya lo dije, es la intervención sobrenatural del Espíritu Santo a través de un creyente para suspender temporalmente las leyes físicas. ¿Sabía usted que los milagros hoy día se están manifestando como en los tiempos antiguos? Leemos la Biblia desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y vamos a leer a través de los libros de las Sagradas Escrituras, vamos a leer un relato, una lista de los milagros de Dios. Hay personas que dicen que el tiempo de los milagros ya cesó, que los milagros no son hoy comunes o no se dan en el transcurrir de la vida. Pero esto no es cierto. El milagro o los milagros, que son las manifestaciones del poder sobrenatural de Dios, están tan vigentes hoy, están tan activos hoy, que solamente Dios lo que desea es que haya canales a través de los cuales Él pueda manifestar su poder y haya receptores que crean en el poder de Dios para recibir un milagro. El hacer milagros es un don poderoso a través del cual Dios es glorificado. Los milagros son producidos por el Espíritu Santo y no por agentes naturales o medios naturales. Es decir, el obrar milagros no es competencia del ser humano. Los milagros no son el resultado de la naturaleza. Los milagros son intervenciones sobrenaturales de Dios. Un milagro, entonces, es la manifestación del poder de Dios de una manera extraordinaria, sobrenatural. Las maravillas, las proezas son realizadas por Dios. Por eso los milagros son sobrenaturales, sin la intervención del poder natural o los agentes y medios naturales. El Señor nos permite, y esta es su gracia, le permite al ser humano, a un ser humano, en el poder del Espíritu Santo, que dé una palabra creativa y que por la palabra que aquel agente, aquella persona, aquel creyente declara, por esa palabra el poder sobrenatural de Dios se manifieste y cambie el curso mismo de la naturaleza. Dios nos permite este gran privilegio. Josué dio una palabra cuando los hijos de Israel estaban entrando a la tierra prometida. Y cuando Josué dio la palabra, la Biblia dice que el río Jordán se abrió y todos pasaron en seco, es decir, en tierra seca, por la palabra que Josué declaró. Es el poder creativo de Dios, y Dios permite que un ser humano, en el poder del Espíritu Santo, dé una palabra, se divida el río o se divide el mar, como en el caso de Moisés. Dios creó las aguas. Él es omnipotente, pero Él deja que una parte de su omnipotencia se manifieste en una persona, en un creyente. ¡Qué maravilla! ¡Qué privilegio! Que Dios nos use, que Él esté listo, presto a usarnos de esa manera sobrenatural. Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente, Dios es el obrador de milagros. Su poder, su dunamis, su capacidad no ha menguado. Dios no ha cambiado, Dios es inmutable. Su poder no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Los milagros que hizo en el tiempo pasado, Malaquías capítulo 3, versículo 6, dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijo de los hombres o hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. El Señor dice: yo no cambio. Dios es omnipotente. En Lucas capítulo 1, versículo 37, dice la Biblia: porque nada hay imposible para Dios. Dios le dijo a Abraham:
En Génesis capítulo 18, versículo 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Dios le dijo, ¿acaso hay algo difícil para Dios? Le está diciendo a Abraham, porque para Dios todas las cosas son posibles. El profeta Jeremías declaró en Jeremías 32:17, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada hay que sea difícil para ti. Nada hay que sea difícil para ti. Y en Jeremías 32:27 dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? ¿Cuál es la respuesta? Pues no hay nada que sea difícil para Dios. Dios creó los cielos y la tierra con su palabra, con la palabra de su poder. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, un milagro es la intervención sobrenatural de Dios en el curso ordinario de la naturaleza. Es el poder de Dios manifestado a través de un hombre, a través de una mujer, a través de un creyente. El tiempo de los milagros no ha cesado, no ha pasado. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. Su poder no ha menguado. Dios es omnipotente y no hay nada que sea difícil para Dios. Miremos los milagros que Dios ha obrado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El don de hacer milagros es el potente poder de Dios fluyendo a través de una persona. Es decir, literalmente es el despliegue del poder que va más allá de lo natural para contrarrestar fuerzas humanas o diabólicas. Lo repito, el hacer milagros, el don de hacer milagros es el poder de Dios fluyendo a través de un creyente para contrarrestar los poderes o fuerzas humanas diabólicas. Es el despliegue del poder de Dios a través del canal, a través de un creyente. El don de hacer milagros opera conjuntamente con el don de fe y muchas veces con el don de sanidad, porque los dones por lo general operan juntos o unidos a otros. Por ejemplo, el hacer milagros opera junto con el don de fe. Tenemos varios casos en la Biblia donde vemos a estos dos dones, la fe y los milagros, operando juntos. Dios nos hace partícipe de su poder creativo con el que Él creó el universo, con el que Él hizo todas las cosas, y Él manifiesta su poder a través de un creyente. En el Antiguo Testamento leemos en el libro de Éxodo capítulo 14, versículos 21 y 22, el día cuando Moisés dio una palabra, extendió su mano y el mar se abrió. Eso es un milagro. Conocemos nosotros las escrituras que dicen que cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, Faraón luego vino a perseguirlos con todo su ejército. Los hijos de Israel estaban en una emboscada. Tenían el mar, montañas a su alrededor, y atrás venía el ejército de Faraón. Tenían que salir de allí. Clamaron a Dios, y el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú extiende tu mano, alza tu mano, extiende tu mano, levanta la vara y divide el mar. Y dice la Biblia en Éxodo capítulo 14, versículos 21 y 22, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por un recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muros a su derecha y a su izquierda. ¡Qué milagro! Esto no lo puede hacer un ser natural con su fuerza.
se necesita la intervención del poder ilimitado de Dios. Los dones del Espíritu Santo, como vemos en este caso, están operando tanto el don de fe como el don de hacer milagros. El don de hacer milagros dividió el mar, pero el don de fe se activó para mantener el mar dividido. Es decir, el mar estuvo dividido todo el tiempo que se necesitó, mientras los hijos de Israel pasaron en seco al otro lado, y cuando Faraón entró con toda su caballería y sus carros de guerra y su ejército, entonces el mar nuevamente volvió a su curso y el ejército de Faraón pereció en las profundidades del Mar Rojo. El don de milagros abrió el mar y el don de fe lo mantuvo así, abierto, hasta que los hijos de Israel pasaron. Eso es un milagro. Esa es la manifestación del poder, el ilimitado poder de Dios. Tenemos en el Antiguo Testamento el caso de la provisión en los tiempos del profeta Elías. Hubo hambre en la tierra de Israel, pero Dios le dio una palabra a Elías. La palabra es que el Señor lo sustentaría siempre. Elías creyó la palabra. Llegó a Sarepta, donde encontró a una mujer viuda, una mujer pobre, viuda, que estaba a punto ya de entregarse o resignarse a la muerte junto con su hijo, por cuanto la comida había escaseado. Entonces Elías se dirigió a aquella mujer, le pidió agua, luego le solicitó que le diera una torta, que cociera una torta y se la diera. Y ella respondió, Primera de Reyes capítulo 17, versículo 12 al 16. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráenmela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra de Israel. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Esto es un milagro continuo. Durante todo ese tiempo no hubo escasez. Siempre que la mujer sacaba harina y aceite de esas vasijas, en lugar de acabarse, el milagro estaba de continuo. No escaseó ni la harina ni el aceite, y ellos comieron por muchos días, hasta cuando volvió a llover sobre la tierra. Esto es un milagro. Milagros de provisión. Yo creo en los milagros de provisión. El Señor Jesucristo hizo milagros para proveerle alimento a las multitudes. Ya vamos a leer ese pasaje de la Biblia en el Nuevo Testamento. Hay tantos milagros que el Señor hizo que la Biblia dice en San Juan capítulo 22, versículo 25, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Porque los milagros que el Señor hizo fueron mucho más que los que están escritos en los evangelios. El Señor Jesucristo, obrador de milagros, Él multiplicó la comida para saciar a una multitud. Él hizo milagros para proveerle a las multitudes lo que necesitaban. Juan capítulo 6, versículos 7 al 15 dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos coma un poco. La multitud estaba delante del Señor, habían oído la palabra por
varias horas, días, y ellos estaban sin comer. No habían comido, no habían probado alimento. Y el Señor dijo, enviarlos así en ayunas, pueden desfallecer en el camino. Hay que darles de comer. Y entonces Felipe le dijo, Maestro, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos coma un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Note la palabra señal. Esto es un milagro. De 5 panes y 2 peces, hubo tanta comida para saciar a 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños, y sobraron 12 cestas de pedazos. ¡Qué maravilla! Milagros de provisión. No solo en el Antiguo Testamento con la mujer de Sarepta, sino en el Nuevo Testamento con las multitudes a quienes el Señor sustentó. Pero quiero decirle que estos milagros de provisión también Dios los está realizando hoy, en siglo XXI. Los milagros de provisión se están manifestando porque el poder milagroso de Dios no ha cambiado. El apóstol Pablo sanó a un paralítico cuando llegó a la ciudad de Listra. Aquí vemos un milagro de sanidad. Noten cómo los dones de poder por lo general operan juntos. Tanto el don de milagros como el don de sanidad. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos 8 al 10, dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! Milagro de sanidad, como los que el Señor Jesús hizo, o como los que sucedieron o se realizaron en el Antiguo Testamento. El hacer milagros es usado para demostrar el poder de Dios. El don de hacer milagros, la manifestación sobrenatural de los milagros, es usado para demostrar el poder de Dios y su magnificencia. El hacer milagros es llamado el obrar poderes. De ahí viene la palabra dunamis o capacidad. Hacer milagros es el obrar poderes. La palabra griega, de acuerdo con la concordancia griega, significa explosiones de omnipotencia. Un milagro es una explosión de la omnipotencia de Dios. Señor, obra milagros en medio nuestro. En el griego se podría leer que es el obrar de impulsantes, asombrosas maravillas y admiraciones, o la demostración de la explosión de la omnipotencia de Dios. Eso es un milagro. La demostración de explosiones de la omnipotencia de Dios. Dios es ilimitado, Dios es omnipotente, y un milagro es eso, una explosión de su omnipotencia, una manifestación sobrenatural para cambiar el curso de las leyes físicas, de las leyes naturales. Los milagros existen,
Hoy los milagros son tan reales como en los tiempos pasados. Porque hay un solo obrador de milagros y es Dios. Y Dios no ha cambiado. Su poder sigue siendo el mismo. El mismo poder con que creó el universo no ha cambiado. Su poder se manifiesta así con explosiones de omnipotencia para obrar a favor de un pueblo, a favor de una familia, a favor de una persona. Un milagro fue lo que ocurrió en el vientre de Sara. Un milagro fue el nacimiento de Isaac, cuando humanamente no había ninguna esperanza. Un milagro es dividir el Mar Rojo. Un milagro es abrir el río Jordán. Un milagro es hacer que la harina no escasee en la tinaja, en la vasija de aquella viuda, y coma ella y su hijo durante todo el resto de su vida. Un milagro es multiplicar panes, peces, 5 panes, 2 peces, para que una multitud de 5,000 hombres, más las mujeres y los niños, se sacien y sobren 12 cestas llenas. Un milagro es levantar a un paralítico como lo hizo Pablo en la ciudad de Listra. Un milagro es resucitar a un muerto. Un milagro es calmar la tormenta. Un milagro es darle la vista a un ciego. Un milagro es limpiar a un leproso. Todos estos milagros que leemos en la Biblia, Dios quiere manifestarlos hoy a través del don de milagros del Espíritu Santo. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Dios necesita de nuestra cooperación. Dios necesita de un canal, un instrumento. Somos nosotros sus hijos. Es posible que a través de su vida el poder, haya una explosión del poder de Dios y operen los milagros. Al fin y al cabo, ustedes y yo, cuando esto llegue a ocurrir, no pensemos que somos los seres milagrosos. No, el milagroso es Dios. Pero su poder va a fluir de una manera explosiva a través de personas como usted y yo, si creemos y le pedimos al Señor que nos use como Él quiera. Los milagros son para hoy. Vamos a ver milagros en nuestras familias, milagros en la congregación, milagros en nuestra ciudad, milagros en nuestro país, si tan solamente le permitimos a la persona del Espíritu Santo que manifieste su omnipotencia, su poder ilimitado. Oremos a Dios para que estas explosiones de omnipotencia se manifiesten. Oremos a Dios para que los dones espirituales se manifiesten, se activen en la iglesia, se activen a través de nuestras vidas. Pidámosle, esta debe ser nuestra oración. Espíritu Santo, manifiesta tus dones. Obra en mi familia, en mi congregación. Y aquí estoy, Señor, úsame. Me rindo a ti para que tu poder fluya a través de mi vida. Reconozco que yo solo soy el canal de distribución. Tú eres la fuente, Señor. Pero úsame como tú quieras. Una demostración del poder y de la omnipotencia de Dios vamos a ver en la medida que le permitamos al Señor manifestar su gloria a través de nuestra vida. ¿Cómo es necesario que conozcamos acerca de los dones espirituales y comprendamos que es la voluntad de Dios manifestarlos a través de personas como ustedes y como yo, si tan solo nos disponemos y le entregamos todo nuestro ser al Señor para que Él pueda fluir? Cierre sus ojos en el lugar donde está. Pídale al Espíritu Santo que lo llene en este momento. La llenura del Espíritu Santo es indispensable
Por eso la Biblia dice ser lleno del Espíritu. Si usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a manifestarse en el momento que se requiera para obrar milagros, para manifestar sus dones. Tal vez haya alguien que me está escuchando ahí en el lugar donde se encuentra y que no haya tenido todavía la experiencia de la salvación. El primer paso, si usted quiere ser un canal de Dios, un canal de bendición, un canal de distribución de milagros, el primer paso es que se convierta al Señor, que nazca de nuevo, que reciba la salvación. Entonces Dios vendrá a morar a su vida. Su cuerpo se convertirá en el templo de Dios y el poder de Dios se manifestará a través suyo en el momento que se requiera. Reciba la salvación. Repita conmigo esta oración. Padre Celestial, te doy gracias en esta hora por tu amor y por tu misericordia. Vengo a ti. Reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Señor Jesús, gracias por morir en la cruz del Calvario. Gracias por derramar tu santa sangre. Yo creo en tu obra en la cruz, creo en tu muerte y creo en tu resurrección y creo en tu preciosa sangre. Hoy te reconozco, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdóname, Señor, lávame con tu sangre, límpiame de todo pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Establece tu residencia en mi vida, Señor, y dame tu paz. Espíritu Santo, lléname con tu presencia. Te entrego mi ser en esta hora. Úsame como tú quieras. Ayúdame para ser fiel y no apartarme del camino. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dele gracias a Dios. Usted es salvo. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. El Espíritu Santo está en usted. Ahora permítale que Él se manifieste de una manera extraordinaria. Gracias por sus donaciones, gracias por su generosidad. Reitero la invitación a participar de las reuniones presenciales en la sede principal de la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI, en Bogotá, la calle 17A, número 3361, este barrio Cundinamarca. Reuniones los sábados 7 de la mañana y 4 de la tarde, domingo 6 de la mañana, 8 de la mañana y 4 de la tarde. En la sede norte, aquí en Bogotá, en el barrio El Contador, calle 135, número 17A39, los martes, oración, intercesión, estudio bíblico a las 9:30 de la mañana. Sábados y domingos, 10:30 de la mañana, los esperamos con su familia. Un abrazo, feliz semana para todos. Ahora en Ambiente Estéreo, Célula PAI en casa. Un espacio para aprender la palabra de Dios en familia. Todos los miércoles a las 7 de la noche. Célula PAI en casa. Por Ambiente Estéreo.